Hola, buenas tardes. Soy Augusto Mora, profesor del módulo de representaciones de construcción en el primer curso del ciclo formativo de grado superior de proyecto de edificación que se está impartiendo en el Centro Integrado Pirámide de Huesca, en España. En este vídeo voy a explicar generalidades sobre acotación en Revit. En concreto, vamos a hablar de los diferentes estilos de acotación y las partes que componen una cota en Revit. He construido un muro con una serie de ventanas en un proyecto de Revit inicial y he colocado una cota, ¿de acuerdo? Voy a borrarla para volverla a colocar y así veis cómo se coloca, ¿de acuerdo? Le digo suprimir, elimino la cota. Para colocar una cota, ¿de acuerdo? Lo único que tengo que hacer es irme al menú anotar y todas las cotas las tengo aquí. Voy a coger una cota alineada, ¿de acuerdo? Cota alineada, por ejemplo, voy a indicarle desde esta jamba de esta ventana hasta esta jamba de aquí, de esta ventana, ¿de acuerdo? Esto es una cota alineada. La cota alineada siempre va a ser paralela, bueno, en este caso, bueno, pues estoy acotando un trozo de muro, pues la cota va a ser paralela, ¿de acuerdo? Si le digo cota lineal, desde este punto hasta este punto, la cota lineal me da o la cota horizontal o la cota vertical, ¿de acuerdo? Se utiliza mucho menos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más cotas tengo? Pues tengo la cota angular, no hace falta explicar mucho en qué consiste, básicamente en medir un ángulo, ¿de acuerdo? Y luego tengo para elementos circulares radial, diámetro y longitud de arco, ¿vale? Elementos con forma curva. Luego tengo ya cotas, por ejemplo, cota de elevación me indica la coordenada z de un punto, la cota de coordenadas de punto me indica las coordenadas x e y, y si quiero también la z de un punto, ¿de acuerdo? Y la cota de pendiente, pues la inclinación de un plano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de un plano de cubierta o de una rampa o algo similar. Bien, vamos a centrarnos en estas cotas que tengo aquí, ¿de acuerdo? Son cotas normales y corrientes y vamos a ver las partes que tienen. Cuando yo selecciono una cota, ¿de acuerdo? Esta cota, aquí me indica, es un objeto tipo cota, es una categoría de anotación. Quiere esto decir que si yo estoy acotando en una vista que se llama nivel 1 y duplico esta vista, ¿vale? Si yo ahora le dijera nivel 1, quiero duplicar vista, tendría que decirle duplicar con detalles para que me replicara las cotas como elementos de anotación. Si le digo simplemente duplicar, ¿vale? Me ha creado una copia de la nivel 1, pero sin las cotas, ¿de acuerdo? Lo voy a suprimir. Si quiero realmente duplicar esta vista con las cotas, tengo que decir duplicar vista con detalles, ¿de acuerdo? Y entonces me ha sacado una copia exacta con los elementos de anotación, ¿de acuerdo? Bueno, le digo suprimir y vuelvo a mi vista inicial del nivel 1, de la planta del nivel 1. Selecciono la cota, ¿de acuerdo? Y al seleccionar la cota observo que hay una serie de puntitos activados, ¿vale? Bien, el puntito más alejado de la línea de cota o el más cerca del objeto lo que hace es controla la extensión de la línea de referencia. La línea de referencia son las dos líneas de referencia, son las líneas que relacionan el punto donde yo estoy colocando el origen de la cota con la línea de cota, ¿de acuerdo? Tengo las líneas de referencia, tengo la línea de cota, tengo el símbolo de cota y tengo el texto de la cota, la cifra, ¿de acuerdo? Bien, entonces estas primeras líneas de referencia yo puedo controlar la longitud que tiene, ¿de acuerdo? Puedo hacerla tan larga como quiera. El segundo punto me sirve para mover esa línea de referencia y modificar el punto de referencia de mi cota. Por ejemplo, si quisiera medir la anchura que hay entre estas dos ventanas, puedo modificar la cota para darle un nuevo final, un nuevo punto de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, he modificado la cota, ¿de acuerdo? Repito, la línea de extensión, la extensión de la línea de referencia, perdón, y la posición de la línea de referencia, ¿de acuerdo? Voy a colocarlo ahí como estaba, 2 metros, ¿vale? Este es el símbolo de cota, en este caso está activado como un trazo, y este es el texto de la cota, y está la línea de cota. ¿Dónde controlo yo todo esto? Pues ahora mismo, esta cota que tengo seleccionada pertenece a un estilo de cota que se llama diagonal, ¿de acuerdo? Voy a desplazarlo un poco y vamos a ver qué características tiene este estilo de cota, ¿vale?
Le digo editar tipo y me aparecen en la ventana estos elementos, ¿de acuerdo? Vamos a ir viéndolos uno por uno. Tipo de cadena de cota, continuo. Ya veremos lo que es. Tipo de directriz, arco. Vamos a ver lo que es esto. Cuando yo muevo el texto de la cota fuera de su posición, coloca una directriz para indicar que ese texto de la cota que he movido pertenece a esta cota. ¿De acuerdo? Cuando lo vuelvo a su posición, desaparece. ¿Vale? Ahí está. Ese es lo que hemos dicho, la directriz. Vuelvo a seleccionar la cota, edito el tipo. ¿Qué más cosas tengo aquí? Marca de directriz, en principio ninguno. Podría elegir una flecha, ¿vale? O algún otro tipo de símbolo para indicar simplemente una flechita. Esa directriz le voy a colocar una flechita para indicar la posición en la que va colocado el texto. Normalmente no lo utilizamos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Grosor de línea y grosor de la línea de marca. El grosor de línea indica lo que es el grosor de las líneas tanto de referencia como la línea de cota, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a ponerle 5, a ver qué ocurre, para hacer una prueba. Le digo aplicar, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, ha engordado, ha regruesado esas líneas de cota. Esto tengo que verlo, tengo que preverlo en mi plantilla, ¿de acuerdo? O en mi proyecto, a ver qué grosores de línea tengo activados. Yo por defecto suelo trabajar con líneas bastante finas, ¿de acuerdo? Con líneas bastante finas, pero esto a gusto del consumidor. Grosor de línea de marca, pues lo mismo, pero para el trazo este de aquí, la línea de marca. Pues voy a ponerle, por ejemplo, 8, ¿de acuerdo? Le digo aplicar y entonces ahora me está haciendo ese grueso, ¿vale? Me ha hecho más grueso el trazo. Más cosas que tengo. Extensión de línea de cota. Está a 0. Si yo le doy, por ejemplo, 2 milímetros y le digo aplicar, lo que hace es alargarme la línea de cota un poquito más allá de lo que es el símbolo de cota, ¿de acuerdo? El trazo. Por ejemplo, lo dejo ahí en 2 milímetros. Control de la línea de referencia. Separación hasta el elemento, ¿de acuerdo? Ahora mismo la línea de referencia, ¿vale? Indica separación hasta el elemento, me está indicando esta distancia, ¿de acuerdo? Que es 1,5 milímetros entre este punto y el objeto que estoy midiendo, ¿de acuerdo? Si yo le digo, en lugar de separación, fijo a la línea de cota y le digo aplicar, lo que hace es, me está estableciendo esta distancia, 2,40, a partir de la línea de cota. Ya no estoy controlando el gap, el espacio que hay entre la línea de referencia y el objeto, sino la longitud de la línea de referencia desde la línea de cota, ¿de acuerdo? Esto también, pues según a gusto del usuario, ¿de acuerdo? Lo dejo como estaba, separación al elemento, y le voy a dejar, por ejemplo, 2 milímetros de separación, ¿vale? Le digo aplicar. Extensión de la línea de referencia. Hace referencia a este trocito, ¿vale? Que sobrepasa, ¿de acuerdo? Respecto a la línea de cota. Voy a ponerle también 2 milímetros y le digo aplicar, ¿vale? Y me las ha cortado un poquito. Y luego tengo marca de la línea de referencia, pone ninguno. Podría decir, por ejemplo, un cuadrado rellenado, ¿vale? Para indicar, pues eso, este elemento, ¿no? ¿Qué marca coloca al final de la línea de referencia? Por defecto, lo normal es trabajar sin marca de la línea de referencia. Símbolo del eje, vamos a probar, norte. Ahora mismo no tengo ningún eje ni ninguna cosa de estas, entonces ninguno, ¿vale? Patrón de eje derribado, marca de eje por defecto, visualización de marca interior dinámica. Esto yo la verdad no lo he empleado nunca, no lo sé. Si soy sincero, no sé realmente para qué sirve, no lo he empleado jamás, ¿vale? Bien, el color de la cota. El color de la cota por defecto lo tengo en negro, pero puedo hacerla del color que yo quiera. Por ejemplo, voy a elegir un color, pues azul. ¿Vale? Le digo aplicar y aceptar, y ahora las cotas son de color azul. ¿Vale? ¿Y qué más cosas tengo por aquí? Vuelvo a editar tipo, y ya lo siguiente tengo distancia de forzado de cursor de línea de cota. Aquí está, por ejemplo, en 0. Vamos a probar a ponerle, por ejemplo, 10. ¿Vale?
no hace grandes cambios, ¿vale? No ha hecho ningún cambio apreciable. Vamos a seguir viendo cosas porque pasamos ya al texto, ¿de acuerdo? El texto, factor de anchura, es si yo quiero comprimir este texto, ¿vale? Hacerlo más estrecho, pues multiplicaría, pues en vez de por 1, pues por 0,8, por ejemplo. Puedo indicarle que sea subrayado, cursiva, negrita, tamaño del texto, ¿vale? El estilo, el tipo de letra, la fuente, pues por ejemplo voy a coger la Arial Narrow, ¿vale? El fondo de texto opaco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo coloque este texto, esta cota o el texto, lo coloco sobre un elemento del modelo, sobre algo gráfico que haya por allí, le coloca debajo una máscara, una sombra, para que se vea bien, que el texto sea legible por encima del elemento dibujado, ¿de acuerdo? Si yo este estilo de cota le digo que no quiero fondo de texto opaco sino transparente, ocurre esto, ¿de acuerdo? Y entonces mi texto es menos legible, ¿de acuerdo? Por lo tanto voy a hacerle texto siempre opaco. Esto me va a venir muy bien cuando tengo, por ejemplo, un elemento, tengo que acotar sobre un elemento que hay sombras o que hay tramas, entonces así me aseguro de que el texto es legible. ¿Qué más cosas tengo? Vamos a editar tipo de nuevo, ¿vale? Y bueno, todo esto hace referencia al texto. El desfase del texto es la distancia respecto a la línea de dimensión, a la línea de cota. Voy a ponerle, por ejemplo, 0,2 milímetros para que quede un poquito más arriba o incluso un poquito más, 0,3. A ver, voy a decirle editar tipo. Voy a ponerle un poco más para que desfase del texto 0,5. A ver, aplicar. Vale, un poquito más para que no me machaque aquí la línea de cota, 0,8, a ver, aplicar, todavía no, aceptar, pues debería, me está marcando allí, o sea, yo lo que quiero es que no me machaque, la línea de cota. Vamos a decirlo otra vez, editar tipo, tamaño del texto, 0,8, desfase del texto, a ver, 0, en vez de 0 vamos a ponerle 1, ahí está. Y vamos a quitarle ahí. Vale, así lo tendría, de acuerdo, lo he desfasado 1 milímetro, entonces ya no machaca, ya no está anulando esto, ya no está superponiéndose el texto, la sombra del texto por encima de la línea de cota, pero bueno, esto es cada uno que lo ponga como quiera. Y más opciones que tengo aquí, vamos a ver. En formato de unidades, por ejemplo, pues podría cambiar cómo quiero visualizar esta cifra, ¿de acuerdo? Si quiero que me vengan las unidades por defecto de proyecto, ¿de acuerdo? O si quiero cambiarlo. Si quiero cambiarlo, puedo además también añadir un prefijo y un sufijo. Si quiero cambiarlo, pulso en este botón y entonces me deja si quiero utilizar la configuración de proyecto o si yo la quiero cambiar. Por ejemplo, quiero acotar en milímetros sin decimales, ¿de acuerdo? Y me vas a poner el símbolo de unidad, el milímetro. Le digo aceptar, le digo aplicar y ahora me está indicando, ¿de acuerdo? 2000 milímetros, ¿vale? No quiero esto, quiero utilizar la configuración de proyecto, vuelvo a lo que tenía antes, ¿vale? Puedo colocar unidades alternativas. ¿Qué son las unidades alternativas? Pues si estoy trabajando en un proyecto internacional donde tengo gente trabajando en metros y en pulgadas, pues podría acotar simultáneamente en los dos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría colocar debajo de la línea de cota el texto en, por ejemplo, pulgadas con 2 decimales, ¿de acuerdo? Y el símbolo, pues que me ponga el símbolo de las pulgadas, ¿de acuerdo?
algo así, 78,74 pulgadas, ¿de acuerdo? Que equivale a 2 metros, ¿vale? Bien, le voy a decir que no quiero unidades alternativas. Y vamos a ver qué más cosas tengo aquí en las cotas. En principio, esto del texto de igualdad, fórmula de igualdad, lo veremos en otro vídeo que grabaré más adelante, ¿de acuerdo? Básicamente, con esto hemos explicado casi todo el asunto de los estilos de cota. Me queda una cosa, ¿vale?, que la explicaré ahora. Voy a borrar estas cotas y voy a hacer una cota continua, nueva, de todo este muro, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo siguiente. Voy al menú cota alineada, ¿vale? Vamos a acotar caras de muro y quiero acotar muros enteros, ¿de acuerdo? Y en opciones le voy a decir que me acote los huecos con las anchuras de los huecos. Si yo ahora selecciono el muro, me está colocando todas las cotas automáticamente, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que he hecho? Esto es una cota continua, ¿de acuerdo? Podría haberlo hecho a mano una por una, pero lo he hecho de forma automática utilizando la opción de acotar muros enteros, ¿de acuerdo? ¿Para qué quiero utilizar esta cota continua? Para explicar la diferencia que hay entre cota continua, cota de línea base o por coordenadas. Vamos a verlo. Ahora mismo lo que tengo aquí yo son las medidas parciales de cada uno de estos segmentos, de estos elementos que he medido, ¿de acuerdo? He utilizado para ello una cota que se llama diagonal. Si yo ahora le digo editar tipo, vamos a ver qué tipos tengo aquí, diagonal centímetros, punto rellenado, bien, pues este diagonal lo voy a duplicar y le voy a llamar diagonal línea base, ¿de acuerdo? Y en lugar de que el tipo de cadena de cota sea continuo, en este desplegable elijo línea base y vais a ver cómo cambia esto. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues todos estos segmentos que yo tenía acotados de forma, digamos, continua uno detrás de otro, por separado, cotas parciales, lo que tengo yo ahora son cotas a origen, a una línea base, ¿de acuerdo?, de cada uno de estos elementos. El primer trozo de muro, 260, la cota desde el origen, desde la línea base hasta el otro extremo de la ventana, 340, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Evidentemente, este sistema de acotación ocupa muchísimo espacio, ¿de acuerdo? Ocupa muchísimo espacio. ¿Ventajas que tiene este sistema de acotación? Pues que, como estoy refiriéndome siempre a la línea base, si yo quiero, vamos a repetir, voy a copiar esto, ¿de acuerdo? Lo voy a copiar, copiar, lo tengo aquí, vamos a copiarlo aquí, ¿de acuerdo? Y voy a decirle que este elemento sea diagonal, como tenía antes, ¿bien? Entonces, si yo acoto de esta manera, digamos de forma continua, y quiero llegar a replantear todo este muro con todas las ventanas, tendré que ir haciendo sumas sucesivas de estas parciales, ¿de acuerdo? De estas cotas parciales. Cada vez que yo tome una de estas medidas y haga una suma, es una posibilidad de error, ¿de acuerdo? Si yo quiero saber, por ejemplo, a qué distancia está esto del origen, pues tendría que coger 260, 080, 2, tal, tendría que ir midiendo todo para llegar aquí. Y son muchas medidas y son muchas operaciones que me puedo equivocar, ¿vale? Las posibilidades de error son altas. En cambio, si lo hago así, tengo ya esa cota puesta aquí directamente y veo que es 1810, ¿de acuerdo? Solamente tengo una medida, no tengo que hacer más operaciones, pero ocupa mucho, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué otra posibilidad tengo para, además de la línea base, poner esas cotas a origen, pero en una misma línea, ¿de acuerdo? Vamos a editar de nuevo este estilo de acotación que es diagonal línea base, editar tipo, duplicar y voy a crear uno que sea diagonal coordenadas, ¿de acuerdo? Y voy a elegir el tipo de cadena de cota en lugar de línea base, que tengo continuo línea base, tengo por coordenadas. Le elijo por coordenadas y le digo aplicar. ¿Vale? ¿Qué tengo ahora? Pues tengo las cotas, ¿de acuerdo?,
en una sola línea, pero referenciadas al origen. Empiezo aquí 0, estos 2,60, estos 3,40, estos 5,40, estos 6,20, estos 9,10, 9,90, así sucesivamente hasta llegar aquí a 21,30. ¿De acuerdo? Esto está muy bien para replanteos. ¿De acuerdo? Es como la cota línea base, pero ocupando lo mismo que las cotas parciales. ¿De acuerdo? Normalmente en arquitectura vamos a utilizar las cotas parciales, las cotas continuas. ¿De acuerdo? Y en replanteos utilizaremos la cota por coordenadas, ¿vale? Eso hace referencia precisamente a lo que hemos dicho antes de aquí, que es lo que me quedaba, ¿no? El por coordenadas o el tal. Voy a elegir, por ejemplo, el que tenía al principio, el diagonal. Le digo aceptar. Y entonces tengo otra vez, igual que este otro que he copiado aquí, tengo como lo tenía en origen, ¿vale? Bien. ¿Qué más cosas podemos ver de los estilos de acotación? Me había quedado esta parte que pone texto de igualdad, fórmula de igualdad y visualización de la referencia de igualdad. Bien, vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Si yo selecciono estas cotas, observo, aquí no se ve muy bien, vamos a desplazarlo un poquito, ¿vale? Cuando selecciono, me aparece un símbolo que pone EQ que está tachado. Me indica que estas medidas no son iguales. ¿Qué pasa si yo pulso aquí? Pues me ha igualado todas las medidas en la medida de lo posible. Si os fijáis, 2,48, 2,48, 2,48, 2,48, 2,48, 2,48, ¿de acuerdo? La primera no, es el error que me salía, pero me ha igualado, me ha redondeado, por decirlo de alguna manera, o me ha repartido los espacios entre las ventanas. Esto es como lo tenía antes, ¿vale? Si os fijáis, 2,90, 2,70, 2,90, 2,40, 1 metro, ¿vale? Diferentes paños de pared entre medio de las ventanas y aquí los ha igualado todos. Cuidado con esta opción porque realmente me está modificando la posición de los objetos, ¿de acuerdo? Esto está muy bien cuando yo estoy modelando en Revit. Si quiero, por ejemplo, colocar pues unos elementos todos a la misma distancia, utilizaré esto. Pero una vez que ya los tenga modelados, cuidado, porque si yo le doy a este pulsador EQ, a este icono EQ, me modificará la posición de los objetos. Y a lo mejor eso no es lo que quiero. ¿De acuerdo? Entonces esto mejor utilizarlo con cuidado. Tengo, además, la fórmula de igualdad hace referencia a la longitud total, o puedo decirle a la longitud de segmento, o al número de segmentos, o al número de líneas de referencia. Tengo distintas opciones, ¿de acuerdo? Bueno, lo normal es que trabajemos siempre con la longitud total, ¿de acuerdo? Una vez que yo le he dado a esto, ¿vale? No tengo ya luego, si elimino restricciones, bueno, pues ya no, ahora mismo ya no me deja igualarlo más por la sencilla razón de que no hay posibilidad, claro, estas cotas no pueden ser iguales, 0,80 es lo que mide la ventana, ¿de acuerdo? No hay posibilidad de que esta ventana amplíe el tamaño. Sí me ha igualado el espacio entre ventanas, quitando la primera, el primer tramo de pared, pero el resto sí me lo ha igualado. Y ya está, poco más que decir de esto, ¿de acuerdo? Repito que cuidado con utilizar el EQ porque solamente me va a servir o lo voy a utilizar cuando estoy colocando objetos que quiero que estén a una determinada distancia. Supongamos, voy a poner un ejemplo, voy a colocar unos ejes, unas rejillas, ¿de acuerdo? Coloco esto ahí, por ejemplo, y lo voy a copiar a diferentes distancias, ¿de acuerdo? Distintas, ¿vale? Ahora voy a colocar las cotas, voy a colocar una cota. Tiene que ser una cota, ¿de acuerdo? Continua de todos estos tramos. No puedo ir una por una. Tiene que ser una misma cota, en este caso de 5 segmentos. Voy al menú Anotar, cota alineada y vamos a colocar los 5 segmentos manualmente, ¿de acuerdo? Bien, ahora tengo estos 5 segmentos, voy a subir un poquito la escala a 1,200 para que veamos los números más grandes, ¿de acuerdo? 7, 5, 9, 8, 11. Si yo quisiera que entre la línea 1 y la línea 6 los espacios, estos intermedios fueran todos iguales, yo seleccionaría la cota,
pinchando en EQ, me ha igualado esto, ¿vale? Y me aparece EQ, 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 EQ. Si quiero que vuelvan a que aparezcan de nuevo las cotas, vuelvo a pinchar en EQ y me aparecen 8, 8, 8, 8, 8, ¿de acuerdo? He repartido el espacio entre la rejilla 1 y la rejilla 6 en partes iguales. Y entonces tengo pues, el espacio bien repartido, bien dividido. Esto es lo que hace esta icono EQ, ¿de acuerdo? Pinchando en uno o en otro, lo que hago es ver que esto indica EQ, EQ, EQ o aparece la cifra de cota, ¿vale? Otra cosa importante son los candados que aparecen sobre la línea de cota, ¿de acuerdo? Porque yo puedo bloquear algún tramo, por ejemplo, puedo bloquear que entre 2 y 3 siempre sea 8, ¿de acuerdo? Ahora yo, por ejemplo, podría desplazar la rejilla 1, podría desplazar la rejilla 2, pero, ojo, porque tengo el candado bloqueado. ¿Qué pasará si yo desplazo la rejilla 2? Estoy arrastrando la 3, ¿de acuerdo? Estoy arrastrando la 3. ¿Por qué? Porque tengo una restricción aquí, un candado que obliga a que esta distancia siempre sea 8, ¿de acuerdo? Entonces, al arrastrar la 3 se ha modificado el espacio entre la 3 y la 4, ¿de acuerdo? Las restricciones de cota aparecen como un candado. Y yo puedo tener abiertos elementos pues los que quiera, ¿vale? Podría cerrarlos todos. Si yo cierro todos los elementos, ¿qué ocurrirá? Pues que si ahora yo desplazo uno cualquiera de ellos, se van a mover todos, ¿de acuerdo? Se van a mover todos. Todo esto está trincado, ¿de acuerdo? Está cerrado y entonces se van a mover absolutamente todos. Si yo abro uno de ellos, por ejemplo, abro este, y ahora desplazo, este ya no se va a mover porque ya he perdido el enlace porque he abierto el candado, ¿vale? O sea, el tema de los candados está muy bien para cuando yo quiero bloquear una medida que se mantenga fija, ¿de acuerdo? Bueno, voy a parar aquí este vídeo. Ya hemos visto en este vídeo todo lo que es cómo crear estilos de cotas alineadas, ¿de acuerdo? Las diferentes opciones que tengo para textos, unidades, tamaños de los textos, de los grosores de línea y todo esto, y un poquito de lo que implica este símbolo EQ cuando tengo una cota alineada. Hemos visto también cómo tengo cotas de tipo continuo, hemos visto cota con coordenadas y hemos visto también la cota con línea base, ¿de acuerdo? Diferentes estilos. El de línea base se utiliza muy poco, por lo menos en arquitectura. El de coordenadas se utiliza básicamente para replanteos y el que más se va a utilizar va a ser normalmente el que implica medir continuo, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejo aquí este vídeo y en el siguiente hablaré un poco de cómo acotar, algunas ideas de cómo acotar pues, una planta en arquitectura. Venga, un saludo y hasta luego.